Denny, buen día. Denny, ¿verdad? Ya tiene una profesión académica, universitaria, está sacando otra profesión y él les va a contar lo mejor, ¿verdad? Denis, los micrófonos. Bueno, buenos días. Gracias, licenciado. Es un honor para mí estar aquí con toda esta linda gente, hermanos fraternos. Como lo dijo el maestro de ceremonia, mi nombre es Denny Buendía, 30 años, con 2 preciosos hijos que me ha regalado el Señor. Vengo pues de una familia bien unida, de mi mamá, mi abuela, mis tíos. En este transcurso de mi vida, pues mi padre, él es miembro del ejército y entonces él casi no pasaba conmigo. Siempre llegaba a los días de licencia y pues ese es el tiempo que yo miraba a mi papá, tal vez un día, a veces unas horas. Y así fue creciendo mi vida. Gracias a Dios, él, mi madre y toda mi familia me enseñó muchos valores y uno de ellos, el que a mi papá le gustaba, era el respeto y cero mentiras. Así fue creciendo. Siempre tenía algo dentro de mí que mi padre no estaba con nosotros. Él, como lo repetí, él siempre estaba en su trabajo y era algo que nosotros con mis hermanos, más que todo con mi hermano, lo teníamos mucho en cuenta. Y así fue creciendo hasta que llegué pues a 7º grado. Comencé a hacer mi primera travesura a los 9 años. Yo hice una travesura de irme de mi casa para el estadio Charlé, donde ahí permanecían muchos mareros, personas que consumían droga. Había muchas personas malas en ese entonces, pero por la influencia de los amigos, a veces uno trata de hacerle caso, ya que ellos lo tratan a uno de que si no uno no hace lo que ellos dicen, pues uno queda en un papel de siempre con el respeto como de maricón. Entonces, y yo como siempre fui un poquito rebelde desde pequeño, mi madre me lo decía con mi abuela, y siempre fui rebelde. Así que mi rebeldía comenzó desde ese entonces. Fue mi primer castigo que me dio mi mamá. Mi padre no sabía nada de esto, como él trabajando. Siempre llegaba los fines de semana y pues mi madre siempre le contaba algunas travesuras y siempre era castigo para mí. Mi padre fue bien duro conmigo. Yo fui la persona que más aguantó, como él lo dice, fui yo. Así que así fue creciendo mi vida. Y siempre eran quejas del estudio, siempre mi madre y él siempre quisieron que estudiara en colegios católicos. Siempre me metían en ese tipo de colegios para que yo cambiara, pero aún así yo no podía cambiar mi vida. Mi vida era de rebeldía, mi vida era de fregar, mi vida era de muchas cosas malas, que mi padre cada vez que él llegaba siempre me castigaba. Pero uno cuando está joven o de corta edad, siempre uno trata la manera de decirle cosas o piensa que lo que está haciendo es malo. Y así fui creciendo. Y dentro de mí, cuando mi padre siempre me castigaba ya un poquito más de conocimiento, siempre traía dentro de mí algo contra él. Algo que fue creciendo poco a poco en mí, porque a veces por una cosita él lo castigaba a mí y a mi hermano,
a veces habían errores que él hasta ese entonces lo sabe. Y así fue creciendo con ese odio contra mi padre, aquel rencor. Yo estuve escuchando en las charlas hace rato. El primer testimonio hablaron de un perdón. En la charla hablaron de perdón. Y mi testimonio también es de perdón. Imagínense cómo es Dios. Y así fue creciendo. Ya llegar a mis 12 años. Mi padre siempre era celoso con mi mamá. Aquí en los testimonios uno trata la manera de hablar lo que es, porque Dios ha ayudado a cambiar a todas estas personas, incluyéndome a mí. Mi padre fue fuerte con mi madre. Mi padre fue celoso. Un celoso como no tienen una idea. Yo iba con mi madre a estudiar, ella me llevaba a mí. Porque mi padre era muy celoso y él pensaba que yendo yo iba a estar mejor la cosa. Y así fue, mi mamá sacó la carrera y yendo yo a clase todos los días con ella. Y así fui creciendo. A los 12 años, solo me acordé del primer testimonio. Mi padre y yo esa vez con licencia. Y yo no sé qué pasó, pero mi papá y mi mamá se metieron al cuarto y oí que estaban discutiendo. Cuando yo entré al cuarto, mi papá tenía a punta de pistola a mi mamá. Y yo salí corriendo a hablarle a mi abuelita. Mi abuelita llegó, no sé qué pasó. Y luego mi padre habló con los tres, con mis 3 hermanos, y nos me pide la palabra que él dijo que había cometido un error, pero que nosotros lo perdonamos, porque él tal vez se iba a ir de la casa. Estábamos pequeños. Y así fue mi vida. Fui creciendo y ahí le tuve ya un odio. Y ahí sí odié, ya lo odiaba mucho. Y nosotros íbamos creciendo con mi hermano y el odio contra mi padre era más grande. Cada vez que mi papá llegaba, él pitaba, nosotros que teníamos que salir corriendo a abrir el zaguán. Entonces, y así fue creciendo. Ya cuando mi papá llegaba a veces, lo que hacíamos con mi hermano era que nos escondíamos, nos íbamos para el cuarto y nos arropábamos a modo de que él no lo viera, porque yo lo iba a castigar, porque por cada cosa lo castigaba. Y así fui creciendo con aquel odio. A mí siempre me ha gustado el deporte. Siempre me ha gustado el deporte, jugué fútbol, gracias a Dios, jugué en algunas ligas profesionales. Mi padre sabía que eso era mi vicio. Gracias a él, yo no tuve ningún vicio. Mi vicio era jugar pelotas, ese era mi vicio. Pero él sabía que quitándome eso me iba a pegar donde más me dolía.
Y a veces que yo me portaba mal, había veces que hacía travesura, él me castigaba con quitarme el fútbol. Hubieron varias oportunidades para yo poder estar en ligas mayores. Pude haber jugado en Águila y por otras razones mi papá no quiso dar la firma porque iba a jugar ahí. Pero todo tiene, Dios lo trae a uno paso a paso. Y mi odio contra mi padre iba más y más creciendo. Mi padre tiene una disciplina recta, como lo saben, un militar es recto. Y yo quería luchar contra mi padre. Quería hacer cosas que a él no le gustaban. Quería ver hasta dónde llegaba él, qué le podía hacer a mí. Ya que le decía cosas a muchos de mi familia y yo quería retarlo en la palabra. A mi padre no podía ver a una persona con aretes porque lo odiaba, con el pelo pintado porque lo odiaba, y yo lo hice. Ahora me arrepiento. Y así fui creciendo con aquel odio. Y tuve tiempo que no lo hablaba con mi padre. Pero, como le digo, todo tiene su tiempo. Y así fue que fui creciendo, a llegar hasta cierta edad. Yo estaba entrenando con aspirantes de Jucuapa. Y esa vez, yo venía para San Miguel y unos amigos en la Custer veníamos hablando que a dónde íbamos a ir a fregar. Mis amigos traían una ideología bien mala, querían ir a un lugar prohibido, pero como dicen, ya el demonio y a la vez el ángel que traía la par me traían, los dos venían peleando porque a ver para dónde yo agarraba. Y así venimos a San Miguel y un amigo pues me dijo que me quería invitar a comer. Y es así como yo le pregunté que a dónde me iba a invitar a comer. Vine yo pues y me dijo que era el Trópico. Yo me causó risa porque en el Trópico pues todos sabemos que es un poquito cara la comida. Nosotros pues en ese entonces pues los sueldos no eran muy adecuados para poder comprar algo ahí. Y es así donde mi amigo pues me convenció. Nosotros veníamos en chores, veníamos con los maletines, y fue así como yo llegué a esta bendita fraternidad. Llegué al Trópico. Me siento muy contento y honrado de pertenecer al capítulo Siramá. Cuando yo entré pues vi personas bien diferentes. Me recibieron el licenciado Pedro Ríos, me recibió con un fuerte abrazo y una bienvenida de algo que yo jamás, así como lo hoy, había recibido un abrazo. Porque en mi tiempo, cuando yo estaba de 12 a 22 años, yo no pude abrazar a quien yo quería, que era mi padre. De él nunca
no lo podía abrazar, porque su disciplina era que si yo lo abrazaba era un maricón. Si le podía dar un beso en la mejilla, yo era un maricón. Y yo no pude tener un abrazo, ni un cariño, ni un te amo. Pero Dios sabe lo que hace. Y Dios ha sabido hacer muchas cosas. Y así fue. Conocí esta fraternidad. Me dieron un fuerte abrazo que lo sentí muy acogedor. Desde ese miércoles que yo llegué a la fraternidad, como que todo cambió. Porque el testimonio hablaba de un perdón, también de un padre. Y yo miraba a mi amigo y yo nunca le había dicho a mi amigo lo que me estaba pasando a mí, porque nosotros no podíamos hablar, porque en el ámbito futbolístico si uno habla, todo lo sabe, todo el equipo lo sabe y lo agarra a uno de estarlo fregando. Y yo miraba a mi amigo y miraba al que estaba dando el testimonio y yo no lo conocía y me pegó tanto como no tienen una idea, que desde ese miércoles que yo estuve ahí no he faltado. Y sí he faltado tal vez por cuestiones de estudio o otros tipos o cosas personales. Es así como yo conozco la fraternidad. Nadie de mi casa sabía que yo pertenecía a la fraternidad, nadie, porque yo ahí me sentía como que me daban amor. Ahí me sentía, miraba al licenciado Pedro, miraba a algunos fraternos que llevaban a sus hijos, y no me lo van a creer, pero en esos papelitos yo ponía que quería que mi padre estuviera conmigo. Y así como yo llegué a la fraternidad. Gracias a ella tengo 3 años y medio de estar en la fraternidad, y así fui creciendo espiritualmente. Nadie sabía para dónde yo iba los miércoles de 7 a 9. Yo siempre tenía una excusa, siempre decía que iba a jugar o a hacer algo, pero nadie sabía. Uno de joven tiene sus bajas y altas. Uno también, la carne del hombre es muy débil, y en mi caso soy joven, estuve en la universidad, imagínense. Y así fue. Tuve un momento de rebeldía estando en la fraternidad. Mi papá se fijó en eso. Ya por medio de otras personas él ya sabía que yo estaba perteneciendo a la fraternidad. Y así fue, que estando 1 año y medio en la fraternidad no había podido ir a un Sahel por cuestiones de estudios. Cada vez que el licenciado me decía ir a ver Sahel, yo le decía no puedo. Llegó el día, fui al Sahel. Estando en el Sahel yo me sentí un poquito cohibido de la gente, porque es algo nuevo, es algo bonito, es algo hermoso, que las personas que no han ido, ojalá cada capítulo los mande, porque es algo bonito que yo tengo en mi mente, en mi corazón, que jamás se me va a olvidar. Y es así cuando yo voy al Sahel. Estando en el Sahel escuché las charlas, los testimonios, tantas cosas bonitas que existen en ese Sahel. Y cada cosita que las personas hablan, siempre hay una cosa que uno se lleva en el corazón o en la mente. Y así fue. En la noche del sábado fue lo tremendo, fue lo más hermoso que pasó en mí. Fue la noche, cuando don Mauricio comenzó a hablar, y él dijo que apagaran la luz para que nadie se viera con nadie, y que levantara la mano aquella persona que pedía perdón o quería perdonar a alguien. No me lo van a creer que yo levanté la mano, pero yo abría los ojos, pero no miraba a nadie. Quería ver a ver quién me miraba. Y en vez de levantar una mano, levanté las dos.
y algo dentro de mí, no sé qué pasó, pero era algo helado y caliente. Yo no sé si estaba en ese momento, mi padre me estaba perdonando, no lo sé, pero yo sentí algo feo, feo y bonito, imagínense. Salimos de ahí, yo me quedé meditando y orando, y de una persona, estaban unos chinitos pescando, y yo vi una persona que él quería pescar, y yo no sé cómo hizo, pero consiguió el cable, el anzuelo, no sé cómo lo hizo, pero yo no sé cómo habló con un chinito, pero él le pidió para ponerle una argollita para pescar, y yo estuve ahí casi 1 hora y media, casi 2, y los chinitos no agarraron nada, yo no vi que agarraron nada, y aquella persona se quedó ahí solo con el hilo, y al día siguiente en la mañana la persona que estaba ahí dijo que si alguien quería dar testimonio, y se levantó aquella persona que yo había visto ese día ahí, y no me lo van a creer, pero de todas las personas que estaban ahí, solo esa persona pescó, los demás no agarraron nada. Imagínense los milagros, las cosas bonitas que Dios hace. Me comencé a pensar y comencé a decir y a creer más en Dios, y fue así como terminamos. Y toda esa noche comencé a pensar, ¿cómo voy a hacer para que mi padre me perdone? ¿Qué voy a hacer? Nunca lo he abrazado, nunca le he pedido perdón, nunca le he dicho nada. Imagínense. Comenzó mi persona a pensar toda la noche y la madrugada no dormí. El día siguiente escuché ese testimonio de esa persona y me motivé. Y dije yo, si esta persona puede pescar, ¿por qué mi papá no me puede perdonar? Y comenzó Denis a pensar y a pensar. En todo el camino de la Costa del Sol para San Miguel, pensando cómo yo iba a hacer. ¿Cómo voy a hacer? Si lo abrazo, lo doy la mano, le digo desde lejos, ¿cómo voy a hacer? Vine a San Miguel. Cuando bajé las maletas del carro de hermano fraterno, mis pies comenzaron a temblar y mi cuerpo comenzó a temblar como no tienen una idea. Entré a mi casa nervioso, estaba mi mamá, le pregunté por mi papá, está en el cuarto. En ese entonces estaba jugando una final de España, no sé contra quién, y era un mundial, no sé qué era. A mi papá le gusta el fútbol. No me lo van a creer, estaba en la puerta del cuarto, me quedé 5 minutos pensando cómo iba a hacer para saludar a mi padre. Imagínense cuánto tiempo. Al final entré al cuarto y yo me le tiré a mi padre y lo abracé como nunca lo había abrazado, y no pude decirle nada porque me quedé trabado, pero no me van a creer lo que él hizo. Él me dijo que no me preocupara y que me quería, y me abrazaba y yo lo besaba. Pero solo Dios hace eso. Solo Dios cambió a mi padre. Mi padre era una roca, mi padre era duro. Y así fue. Cuando yo tuve el ataque de rebeldía, imagínense cómo es Dios. Mi padre me dijo, alistate,
que hoy voy a ir con vos a la fraternidad. Yo me quedé sorprendido. Es así como mi padre llegó a la fraternidad. Me siento orgulloso. Lo admiro, lo respeto. Y lo más valioso, lo más grandioso de mí, que me he sentido tan orgulloso de él, que él ya fue a su primer Sahel y ya dio sus testimonios en la honra de Dios. Él ha dado su testimonio y no me lo van a creer, pero yo lo escuché. Yo escuché su testimonio, porque yo he sufrido mi vida. A mi corta edad he sufrido. A mi primer hijo me lo robaron. Me lo robaron porque la mamá se lo llevó para otro país. No tienen una idea las personas que son padres no tener un hijo, y más para estos tiempos, para su cumpleaños, para sus cosas. Es duro. Ya he sufrido. Pero un fraterno llegó al capítulo, se llama Don Doño, no sé si lo conocen, y él me dijo algo que quedó dentro de mí, bien grabado y marcado: entrégale tu hijo a Dios y Él sabrá lo que va a hacer. Y yo le he entregado mi hijo a Dios, aunque me duela, me lo he arrancado de mi mente y mi corazón, y se lo he dado a Dios, y Él va a saber lo que va a hacer. Y mi otro aspecto, tengo una hija a quien yo reconocí a los 7 meses. Por un momento no sabía que tenía hija, pero yo la reconocí y tuve el valor de hablar con mi padre y decirle que tenía una hija, con mi madre también. Gracias a Dios, ellos me aceptaron. Y ahora esa niña son los ojos de mi padre.